Vamos a cambiar de tema. Además del trabajo, hay otras formas de ejercer maltrato hacia los menores. Vamos con Saraí Mariscal, quien nos informa. En México, 4 de cada 10 menores de edad son víctimas de delito o maltrato, y al menos 2 niños menores de 14 años mueren cada día a causa de la violencia familiar. Estos datos impactantes son la realidad de muchas niñas y niños en el marco de la celebración del 30 de abril, Día del Niño. Ante estas cifras, especialistas de la UNAM señalan características que revelan cuando un menor está siendo maltratado. Varían mucho dependiendo de las características propias del niño y de su temperamento y de la edad, obviamente, ¿no? Pero yo te diría que una muy importante y muy evidente es un pequeño que está temeroso todo el tiempo, un pequeño que llora con frecuencia o que cambia de manera drástica su forma de ser antes del evento a después del evento. Por ejemplo, un chico que en general es muy tranquilo y de repente se empieza a volver como irascible. Los diferentes tipos de maltrato que sufren los menores son abuso sexual, negligencia o desatención, explotación económica, maltrato físico y el más común, el maltrato psicológico. Es el maltrato psicológico, ¿no? Este maltrato en donde se le hacen señalamientos sobre las características personales, hay burlas, ¿no? Hay llamadas de atención, formas peyorativas de manejarlo. Ese es el maltrato psicológico. Los psicólogos recomiendan que si usted como padre, tutor o familiar de un menor no puede controlar el coraje contra un infante, busque ayuda especializada. En las imágenes Jesús Arias, Saraí Mariscal, 21 Noticias.